Primero vamos a escuchar voces de la política. Vamos a conversar, los quiero presentar así, con cuatro políticos, gente que han estado en campañas, que conocen la política y que quiero que nos participen su punto de vista y su análisis del arranque de esta segunda etapa, podría llamarse así, de la campaña que nos va a llevar a elegir al presidente de la República y a los diputados. Entonces, me dice don José Miguel que está listo, que él está listo. No sé si pasa algo dice que está listo. Bien, tenemos a cuatro invitados, ya se los presento. También vamos a seguir con un tema que nos angustia mucho porque nos han contado historias de verdad tristísimas, pero esto pareciera que no puede parar. Se endureció la legislación, pero persisten los préstamos gota a gota. De eso vamos a hablar. Y luego de un tema interesante, a cambiar de la política a otro tema. ¿Cómo se fija el precio de los terrenos en una ciudad, en concreto en San José, en el gran área metropolitana? Un ejercicio que se ha realizado en la Universidad de Costa Rica y que vamos a analizar hoy en este programa. Pero iniciamos con nuestros invitados. Yo sé que ustedes, amigos y amigas, y listo, entre 7 y 7 y media, ya a las 7:31 ok, debo ir saliendo. perfecto. Eh, yo sé que ustedes a veces me dicen, doña Amelia, más política, pero si no hablo de política, entonces, doña Amelia, ¿por qué no dijo nada de la política, de cómo va la política? Entonces, cada día vamos a ir recuperando algunos de los temas con políticos. Tenemos como invitados a Francisco Chacón, a Álvaro Ramírez, a José Miguel Villalobos, a Ana Gabriel Zúñiga. Vamos a pedirle a ellos, cada uno tiene un color político, pero más que representar a su partido, queremos que nos cuenten desde su perspectiva y experiencia como políticos, cómo ven este arranque de la segunda etapa de la política en este proceso electoral. Porque han pasado cosas, cómo las ven y cómo lo analizan. Creo que ese análisis le puede servir a Costa Rica. El único, ¿cuál es la dinámica? Que no hablen más de 3 minutos cada uno y que podamos conversar. Que hable uno, que hable otro, pero que podamos conversar. Eso sí, que no se extienda nadie más de 3 minutos para poder hacerlo más ágil y más rica el tiempo, le saquemos más provecho al tiempo. Entonces voy a saludarlos. Francisco Chacón, Álvaro Ramírez, José Miguel Villalobos, Ana Gabriel Zúñiga. Muy buenos días y muy feliz año nuevo. ¿Cómo ven el arranque de esta segunda etapa? ¿Qué les llama la atención? ¿Es lo mismo o no? Están los partidos políticos viendo a ver cómo casan, para decirlo de una manera muy coloquial, a la cantidad impresionante de indecisos que hay en este momento en esta campaña. Entonces, en orden, como hacemos siempre con los que vienen, vamos a pedirle, Miguel ya nos tiene la lista del ingreso de ellos. Ana Gabriel, buenos días. Comienza usted con sus 3 minutos. ¿Cómo lo ve? Muchísimas gracias, doña Amelia, por la invitación. Muy buenos días a los colegas que están por acá también y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo creo que realmente lo que podría ser similar a otros procesos electorales, sin duda alguna, es que yo creo que aún hoy, a la fecha, es inminente que suceda una segunda ronda, lo cual es bastante consecuente con lo que ha venido ocurriendo en los procesos electorales previos. Pero sin duda alguna, el gran desafío que tenemos en esta contienda electoral es que la gente salga a votar. Ese es tal vez uno de los elementos más importantes que nos va a permitir no solo avanzar hacia que ese abstencionismo se reduzca, sino también a lograr un resultado donde no necesariamente el oficialismo sea quien tenga el resultado ganador. Es la única manera en la que eso puede suceder y es precisamente que la gente salga a votar. Eso es fundamental.
Y yo creo que sin duda, como se dice en buen tico, las cosas se han sentido un poquitillo frías, posiblemente con respecto a otros procesos anteriores históricos en Costa Rica, pero yo estoy segura que ya en enero empieza a calentar, al menos nosotras este fin de semana que ya tuvimos algunas actividades, la gente ya está súper emocionada, pidiendo banderas. Estuvimos con doña Claudia y se querían bajar de los carros para saludarla. Entonces yo creo que estamos a semanas de tomar una de las decisiones más importantes para la vida democrática de Costa Rica y que sin duda el desafío más importante es lograr que toda la gente salga a votar. Y de parte nuestra, con absolutamente la claridad de que esto es inminente, que haya una segunda ronda y que la única candidatura que realmente podría eventualmente ganarla es doña Claudia Orbes. Gracias, Ana Gabriel. Álvaro Ramírez, ¿cómo lo siente usted? ¿Lo ve igual? ¿Ve cambios? Muchas gracias, un placer saludar a los colegas y a las personas que nos escuchan. Muchas gracias, doña Amelia, por la invitación. Nosotros estamos convencidos que esta elección es una elección distinta a las otras que hemos vivido en el pasado. Y de hecho, si uno observa el debate político al día de hoy, los temas que se han colocado sobre la mesa son temas atípicos. Nunca habíamos tenido que estar hablando de la importancia de defender la imparcialidad y la capacidad que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones de hacer respetar la voluntad popular. Nunca habíamos tenido que estar defendiendo a las instituciones que se encargan de ser el contrapeso del Estado. Nunca habíamos visto a instituciones públicas persiguiendo a niñas de 8 años por emitir una opinión política. Entonces, a nosotros sí nos parece que esta elección es distinta. Lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno, es un cambio también en la forma en que se aspira a utilizar el poder. Y por eso nos parece que es una elección esencial. Y yo coincido en que es indispensable que las personas salgamos a votar. Porque lo que está en juego es mucho. Este es un país con una tradición democrática, es un país que ha estado acostumbrado a la cohesión social y ahora tenemos discursos de odio desde el gobierno y con un claro interés de desestabilizar o de minimizar o de erosionar la credibilidad de instituciones clave. Entonces, a nosotros nos parece que estamos a las puertas de una elección decisiva para Costa Rica. Estamos convencidos de que, en efecto, todos los estudios que hay apuntan a una segunda ronda y que en esa segunda ronda básicamente hay dos caminos: el camino del cambio en democracia, con respeto, con diálogo, y, y la alternativa de la continuidad de un discurso mucho más agresivo que no va a llevar tranquilidad a los costarricenses. Y sobre esa base es que vamos a tener que escoger. Y creemos que en ese proceso tenemos la responsabilidad todos de salir y participar. Gracias. De mover a la gente que dice, yo no sé por quién votar todavía, a mí no me interesa votar. Don Francisco Chacón. Buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por invitarme al programa y un saludo muy cordial a todos los compañeros que están participando también en esta discusión o en este intercambio de ideas. Eh, bueno, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en decir que esta campaña ha estado hasta ahora extremadamente fría. Eh, de lo que yo he podido hablar con diferente gente y diferentes sectores, siento a la gente muy, pero muy confundida, una gran cantidad de indecisos y gente que le cuesta escoger entre esta gran cantidad de candidatos que están optando por la presidencia. Y el temor más grande es que esto nos lleve a un abstencionismo, que es el enemigo número uno contra el cual debemos luchar en esta elección, porque yo coincido con Álvaro y también con Ana Gabriel de que esta es una de las elecciones más importantes que le corresponde al país, por lo menos en la historia reciente. A cómo van las cosas, yo creo que la definición de esta elección se hará de parte del electorado en las últimas 2 semanas. Hasta ahora me parece que ha habido limitaciones financieras importantes de parte de todos los partidos y que los partidos lo que han hecho es hacer una buchaquita para guardarla hasta el final y poder llegar a hacer llegar el mensaje en estas últimas semanas de la campaña. Y además, me parece que un factor importante que ha incidido en la decisión del voto de los costarricenses en las últimas elecciones es el desempeño de los candidatos en los debates. A mí me parece que eso va a ser esencial
la participación que tengan en ella y la forma en que se desenvuelvan los candidatos va a tener un impacto importante y probablemente mucha gente no se definirá hasta que no se hayan escuchado esos debates. Yo también creo que va a haber una segunda ronda. Me parece que todos los estudios de opinión apuntan hacia eso, salvo algunos que últimamente han insinuado algo distinto. Pero yo creo que aquí las encuestas hay que verlas con cautela. Si nosotros, los que hemos participado en diferentes campañas políticas, algo hemos aprendido, es que lo que dicen las encuestas a principios de enero dan resultados muy distintos de lo que finalmente arroja la elección el primer domingo de febrero. Yo creo que los costarricenses están conscientes de que es una decisión importante, están todavía confundidos, necesitan que se les haga llegar el mensaje, la propuesta, y yo creo que al final del camino lo más importante es que tengamos claro que Costa Rica merece algo más que volver al pasado y algo más que el continuismo inefectivo, que lo que necesitamos son cambios, transformaciones importantes en el país, pero no solo la promesa del cambio, de la transformación, sino que haya cambio con resultados. Y es ahí donde yo creo que la candidatura de don Juan Carlos Hidalgo tiene mucho que ofrecer. Yo espero que él pueda transmitir a los costarricenses en los debates ese mensaje y que finalmente los costarricenses se decanten por él. Muchas gracias, don Francisco. Don José Miguel Villalobos, adelante. Don José Miguel, vamos a ver si es el micrófono el que está. Aquí está micrófono, el micrófono. Buenos días. Buenos días, Buenos adelante. días. Un gusto saludarlos, Ana Gabriela, Álvaro, a Francisco y desde luego a usted, doña Amelia, y a quienes nos siguen por las diferentes plataformas. Yo coincido que la elección es diferente porque nos encontramos en presencia de algo que hace muchos años no se veía, que es llegar a las elecciones con un gobierno en funciones con una altísima popularidad. Un presidente de la República con más de un 65-70% de aprobación es muy diferente a lo que hemos visto en las últimas elecciones. En segundo lugar, todas las encuestas establecen una diferencia enorme entre el primer lugar, doña Laura Fernández y Pueblo Soberano, y los demás candidatos. Ese elemento hace que cualquier comparativo con las últimas elecciones pueda estar totalmente errado, porque cuando hemos llegado a enero, las diferencias entre el primero y el segundo lugar y los demás es muy corta, muy pequeña, no más de 5 o 7 puntos, y por eso puede ocurrir cualquier cosa o como ocurrió en las elecciones pasadas. Ahora no, la diferencia es tan amplia y conforme ha avanzado la campaña política, más bien, la diferencia se ha ampliado, no se ha cerrado. Tenemos en todas las encuestas entre la gente decidida a votar una diferencia que ya supera los 30 puntos. Eso es materialmente imposible de que pueda cambiar en el mes de enero. Entonces, el primer punto de mi comentario es que es una elección casi definida, no va a haber segunda ronda. Doña Laura, todas las encuestas establecen que con la gente decidida a votar supera fácilmente el 40%. Además, refleja que los indecisos han venido disminuyendo gradualmente mes a mes y que se van decantando en más de la mitad por doña Laura y la otra mitad de indecisos que se van definiendo se diluye entre todos los demás candidatos y por eso la diferencia se ha mantenido creciente en los últimos meses. Entonces, la posibilidad de que haya una segunda ronda yo la descarto por completo. Me parece que esta elección, ahora lo que falta este mes es definir si el oficialismo, el cambio que continúa, yo le llamo el cambio que continúa, porque considero que el Partido Pueblo Soberano es la continuidad del gobierno de Rodrigo Chávez y esta elección será un plebiscito sobre el gobierno de Rodrigo Chávez. Si usted está de acuerdo en que continúe don Rodrigo Chávez mediante sus acciones a través de Pueblo Soberano, vote por Pueblo Soberano y doña Laura. Entonces creo que ese plebiscito se va a definir abrumadoramente en favor de Pueblo Soberano y el gobierno. Lo que se va a definir es si Pueblo Soberano va a obtener 38 diputados menos o más. Creo que ese es el punto que faltaríamos por definir en esta elección y es lo que falta para que estemos presenciando el final de una campaña. Me parece que el abstencionismo va a disminuir un poco. Posiblemente va a andar por el orden de 34, 33, por allí, y eso va a determinar también algunas diferencias. Pero en mi opinión, el resultado presidencial está definido. Es materialmente imposible que cualquier otro partido pueda ganar y es imposible que vaya a haber segunda ronda.
Gracias, don José Miguel y Ana Gabriel. ¿Cómo trabajar en este contexto? Ya hemos escuchado varios análisis y de verdad estamos a 3 semanas. ¿Qué se puede lograr y cómo piensan lograrlo los diferentes partidos? Bueno, lo primero que me parece fundamental que sepan las y los costarricenses es que don Rodrigo Chávez no es candidato en esta elección. Y esta es una elección para elegir quién va a estar al frente de nuestro país y de nuestras instituciones en los próximos 4 años. Y no es don Rodrigo Chávez. Esto no es un plebiscito, eso es otra figura. Entonces, no permitamos que la gente sea engañada. Eso es lo primero que me parece fundamental. Y lo segundo, doña Amelia, es que es vital. Esto es como, a mí me encanta porque esta etapa es como la parte final de los procesos de entrevista de trabajo y reclutamiento de alguien. Y en esta etapa para mí es fundamental, y es uno de los elementos que nosotras desde la coalición Agenda Ciudadana hemos priorizado, es que las candidaturas y doña Claudia Dobles van a estar dándole la cara a la gente en los debates. Porque usted no puede pretender que le den un trabajo sin tener una entrevista de trabajo y sin que la gente vea en tiempo real y realmente cuáles son sus capacidades y cuáles son sus prioridades para la gente. Y eso es fundamental y es una de las prioridades que vamos a tener nosotras durante este mes de trabajo. Pero también, sin duda alguna, es seguir comunicándonos con la gente en el territorio y con mensajes específicos para todas esas poblaciones que quieren escuchar propuestas concretas. Nosotras desde la coalición nos hemos enfocado más allá de estar en pleitos y en peleas, en identificar cuáles son esos dolores que tiene la gente, cuáles son esos temas que le mueven. ¿Cuál es esa inversión social que dejaron de recibir esos 4 años? ¿Cuáles son esas becas que dejaron de recibir estos 4 años? ¿Cuál es ese transporte que se le canceló a los estudiantes? ¿Cuáles son esas escuelas que están en peores condiciones que nunca? ¿Cuál es ese tren que no se hizo y que se está proponiendo uno que es más caro? ¿Cuál es la seguridad ciudadana que hace falta? Porque no se están matando entre ellos. ¿Cuáles son las oportunidades de empleo? ¿Cuál es la infraestructura que quedó? ¿Cuáles son las soluciones en materia de salud y fortalecimiento de la caja y de la institucionalidad, que son las prioridades de la gente? ¿Cómo hacemos para bajar el costo de la vida? ¿Cómo le respondemos a las emprendedoras? Y este es un mes vital donde no solo se tiene que evidenciar la propuesta, sino el liderazgo y la capacidad, que no se trata de quien ejerza con matonería, sino en quien tenga las habilidades y capacidad de sentar en una mesa a diferentes actores para llegar a los acuerdos que Costa Rica necesita hoy y que va a necesitar con urgencia en los próximos 4 años, luego del desastre que nos dejaron en esta administración. Y esta es doña Claudia que logró coaligar a 2 partidos políticos, doña Claudia que logró liderar, finalizar con éxito la renovación de estructuras y consolidar esos 2 partidos políticos, la candidata que ha sumado liderazgos históricos del Republicano Social Cristiano, del Calderonismo, de Liberación Nacional y de partidos cantonales. Ese es el liderazgo que Costa Rica se merece, que necesitamos para devolverle a la gente la confianza en la democracia, con un liderazgo de una persona que no solo tiene experiencia en lo público, sino en lo privado y que le va a saber resolver a la gente. Y a eso nos vamos a abocar estas semanas que quedan antes de la elección, donde don Rodrigo no es el candidato, es doña Laura Fernández, y donde la única, a propósito de las encuestas, que puede ganar en segunda ronda, porque don José Miguel es inevitable que haya una segunda ronda, porque con margen de error a doña Laura no le da, y yo asumo que por eso es que no quiere ir a dar la cara a los costarricenses, porque si ella estuviera tan segura no le daría miedo ir a los debates y presentar las propuestas que la gente quiere y merece escuchar. Don Álvaro, ¿qué le dice su experiencia? Don Álvaro es atípico, en eso estamos todos de acuerdo, tiene características diferentes, pero hasta el momento los mensajes han sido los mismos. ¿Considera usted que eso hay que quebrarlo, que hace falta ir más allá? ¿Dónde está ese más allá? Sí, bueno, yo empezaría por decir que hablar de esta elección como un plebiscito sobre don Rodrigo Chávez es una ofensa hasta contra doña Laura Fernández, porque me parece que es disminuir su capacidad de presentarse como una persona que puede liderar los destinos de Costa Rica. Entonces, yo creo que hablar de esto, de este proceso electoral como un plebiscito de un presidente saliente, decir que entonces es la forma a través de la cual se va a garantizar la continuidad que don Rodrigo siga gobernando, entonces lo único que van a cambiar son las oficinas y no el poder. Esa es una manera muy poco digna de introducir la figura presidencial de doña Laura, porque me parece que está más bien disminuyendo su imagen como posible líder o lideresa para tomar las riendas del país. Ahora, yo sí estoy convencido que esta elección es una elección que se va a ganar con propuestas. ¿Por qué? Porque el país tiene clarísimo de que lo que el Estado está haciendo hoy no es suficiente. Hay un descontento que es real.
La gente está descontenta porque las filas en la caja aumentan, está descontenta porque el aumento en los asesinatos, en parte por las malas políticas de este gobierno. La gente está descontenta porque no hay una educación de calidad que prepare a los jóvenes para la nueva revolución tecnológica que el país y el mundo está viviendo. Esa insatisfacción es real. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución no es acumular más poder. Esta idea de que acumulando poder usted resuelve los problemas es una idea equivocada. Y Venezuela es el mejor ejemplo. Y ahí están los 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir del país cuando esa acumulación del poder llevó al país a la bancarrota y a una ruptura del tejido social que hizo que 8 millones tuvieran que huir. Y yo creo que esa es la situación en la que estamos. Estamos frente a un problema que es real. Necesitamos que la democracia resuelva los problemas, un Estado que sea eficaz, dándole solución a la complejidad de las demandas de los ciudadanos, pero en democracia. Y esa es la gran diferencia. Nosotros sí creemos en la democracia y sí creemos en la necesidad de dialogar con otros partidos, con grupos que piensan distinto, porque Costa Rica se construyó así. Este es un país que se construyó desde la divergencia, desde las opiniones distintas. El Partido Comunista con los calderonistas hicieron cosas importantes que Liberación Nacional después rescató y construyó sobre ellas. Liberación Nacional desarrolló una serie de reformas muy importantes en este país y fue el Estado social de derecho que nos ha hecho hoy una nación exitosa. Fue Liberación Nacional el que hizo que Costa Rica sea una marca verde con el sistema de parques nacionales, con el pago de servicios ambientales. Es Liberación Nacional el partido que trajo la tecnología a través de Intel y una serie de reformas importantes que se dieron en el marco de los tratados de libre comercio. Aquí está don Francisco, que fue parte de esa revolución de transformar la economía costarricense. Entonces, este es un país que se construye desde la divergencia y hay procesos de construcción de consensos que han sido exitosos. Esa es la ruta costarricense del desarrollo. No es la ruta de acumular poder, intimidar a los que piensan distinto y arrinconar a las instituciones para que nadie estorbe. Esa es la diferencia y para mí esa es la disyuntiva que está planteada en esta elección. Si queremos un camino a la costarricense, de un diálogo que construye y resuelve, o queremos un camino a la venezolana, acumulando poder, llevando a un país como este a una situación de tensión social peligrosísima. Yo sí creo que esta elección se va a resolver en segunda ronda. Todas las encuestas que hemos visto así lo dicen, excepto, digamos, la de Opol, que creo que es la única que siempre pone a doña Laura ganando como con el 70%. Y esta última, decir que no entiendo cómo hicieron una encuesta en medio de las fiestas de fin de año y en medio del baile del 31. Pero bueno, en fin, yo creo que hay una posibilidad real de que este país vuelva a encontrar la vida de la construcción en democracia y que esta elección va a ser una elección en donde Álvaro Ramos va a demostrar en los debates por qué es el líder de este partido y por qué está ofreciendo a Costa Rica soluciones innovadoras en el marco de un diálogo democrático y con respeto. Gracias, don Francisco Chacón. Sí, yo creo que en el centro de la discusión está la necesidad de que los partidos políticos y los candidatos en general tienen que leer bien el sentimiento de los costarricenses. Los costarricenses están disgustados, los costarricenses están insatisfechos, los costarricenses están bravos porque muchos de los problemas se acumulan y no se solucionan. Y me parece que el gobierno ha acertado en señalar algunos de esos problemas y eso es lo que ha hecho que muchos costarricenses se identifiquen con ese discurso de denuncia, de agresión, de señalar los problemas y los supuestos culpables de los problemas. Pero los costarricenses quieren mucho más que eso. Por supuesto que no quieren volver al pasado. No quieren que las instituciones sigan igual sin resolverle los problemas que más la quedan, pero tampoco quieren continuar con un cambio que ha sido completamente inefectivo para solucionar esos problemas. Quieren un cambio que dé resultados, un cambio que provoque las transformaciones que el país necesita, que atienda de verdad el problema de la seguridad y el problema de la seguridad se atiende con realismo. Me parece que entre las propuestas más importantes que ha anunciado don Juan Carlos Hidalgo es precisamente el acuerdo que desde ya negoció con líderes de la Unión Europea
para recibir el apoyo que se requiere de esos países para poder controlar la salida de droga desde nuestros puertos. Yo coincido con él también en que es necesario extender el programa de la red de cuido que con tanto éxito llevó adelante doña Laura Chinchilla, pero que es necesario universalizarlo para que las mujeres puedan, que son básicamente las que se encargan del cuidado de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, puedan trabajar y de esa manera obtener recursos y que ellas vivan mejor y sus familias también. Pero hay grandes transformaciones que se requieren y es lo que ha propuesto don Juan Carlos Hidalgo en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República, en la Caja Costarricense del Seguro Social, donde las filas se acumulan y han estado ahí por años y años y años y años y no se las resolvemos. El exceso de regulaciones, la necesidad de formalizar el empleo, el trabajo, para que más gente pueda tener acceso a la seguridad social. Y la gran pregunta, y en eso yo coincido con don Álvaro, la gran pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por la vía autoritaria, llamando por una mayoría mecánica que apruebe determinados cambios, aunque no sabemos cuáles son los que se proponen? ¿O lo hacemos por la vía democrática del diálogo, de la negociación, de la concertación, tomando en cuenta la diversidad de opiniones que hay en este país? Vean que incluso en el mejor escenario que nos pinta don José Miguel Villalobos de que no haya segunda ronda, cosa que yo no creo que no vaya a haber, creo que va a haber. Pero aún en ese caso, doña Laura Fernández apenas estaría rozando el 40%. Es decir, hay un 60% de los costarricenses que estarían en contra de lo que ella propone y de la forma en que ella pretende hacerlo. De manera que es imposible pretender que en un país democrático no se tome en cuenta el parecer de ese otro 60% y más, que es lo que que es lo que tenemos en Costa Rica. Entonces, la vía de la negociación, de la concertación, del diálogo, del tomar en cuenta las diferentes opiniones, es la única vía efectiva para lograr cambios y transformaciones que se requieren de manera sostenible en el país. Gracias, don José Miguel Villalobos. Yo entiendo a los voceros de Liberación y del PAC que no quieren que se hable del gobierno de Rodrigo Chávez, porque los datos del gobierno de Rodrigo Chávez niegan todo ese diagnóstico que ellos hacen. El pueblo costarricense está contento con el rumbo del país, por eso le da un margen de aprobación tan alta de casi un 70% al presidente de la República. Y si bien no es el candidato a la presidencia, porque si hubiera habido reelección, ya esto se hubiera definido desde hace más de un año, la continuidad que ha prometido Laura Fernández a las políticas de este gobierno hacen que doña Laura cuente con casi todo el apoyo que tiene don Rodrigo Chávez y eso la ha hecho que vaya en un proceso de avance enorme a nivel de las encuestas. Entonces, cuando yo hablo es un plebiscito sobre el gobierno de Rodrigo Chávez, es que si la gente está de acuerdo con el rumbo del país y cómo gobierna Rodrigo Chávez, pues que vote para que Pueblo Soberano continúe esas políticas a través de doña Laura. Y eso no es ninguna novedad, lo hizo Liberación Nacional en los 80 cuando le pedía el voto para continuar con el gobierno cuando ellos eran gobierno y lo hacía también la unidad y lo hizo el PAC. Lo que pasa es que ellos en el gobierno, cuando llegaban a pedir votos, tenían un gobierno muy desprestigiado. Ahora este gobierno tiene prestigio y por eso el llamado a hacer un plebiscito sobre la continuidad de las políticas de un gobierno no les gusta. Pero vea qué interesante, también me gusta mucho la analogía de doña Ana Gabriel sobre la contratación de una persona. A ver, cuando quieren contratar a una persona no se le define con una entrevista. ¿Qué ha hecho esa persona cuando ha estado en el poder? Y aquí me parece que el costarricense va a tomar una decisión muy clara. ¿Quiere que gobierne nuevamente el PAC a través de doña Claudia? ¿Quieren que gobierne como gobernaba don Luis Guillermo Solís y como gobernaba don Carlos Alvarado? Voten por doña Claudia. ¿Quieren que gobierne como gobernaba Laura Chinchilla o don Oscar Arias? Vote por don Álvaro. ¿Quieren que gobierne otra vez como gobernó don Miguel Ángel o Rafael Ángel? Sí, vote por don Juan Carlos Hidalgo. Es que si queremos entonces determinar cómo quiere que el costarricense vote a través de cómo son las políticas, las propuestas y los partidos, pues ahí tienen aquí la posibilidad de votar o por el PAC
o por Unidad o por Liberación, o votar por las políticas del gobierno de Rodrigo Chávez. Eso es muy simple. Y es muy sencillo, podemos analizar todos los datos. ¿Por qué se empecinan en señalar únicamente dos o tres temas? Se empecinan en hablar de educación, de salud y de seguridad, porque todos los demás índices de cómo ha gobernado este gobierno ni siquiera pueden dudar de ello. Se ha bajado la pobreza, se ha incrementado la producción, se ha disminuido la deuda interna, han mejorado las condiciones de los costarricenses. Y si quisiéramos hablar de seguridad, le puedo decir, el índice de todos los delitos disminuye año con año, con excepción de los homicidios. Y los homicidios llevan 2 años seguidos donde dejó de crecer y se han estabilizado en un número muy elevado todavía, que hay que reducir, pero el crecimiento que traía sostenido desde el 2022 disminuyó. Lo que hay que hacer ahora es disminuir el número de homicidios, pero en todos los demás delitos los índices han bajado. En educación las mejorías son ostensibles en todos los índices y podríamos un día sentarnos a verlos al igual que en salud. Pero eso no les interesa entonces ahora dirigir sus baterías a un coco, el coco del autoritarismo. Yo recuerdo en Liberación y Unidad cuando pedían no quebrar el voto, necesitamos una mayoría legislativa. Claro, como ahora tienen miedo que Pueblo Soberano obtenga una enorme mayoría legislativa, entonces ahora dicen no le den mayoría legislativa al gobierno. Claro, porque saben que la mayoría de la gente no va a quebrar el voto y va a votar por doña Laura y Pueblo Soberano en las dos papeletas y va a darle 38 diputados al gobierno. Y para que tomen nota los compañeros, Laura Fernández gana en primera ronda con el 61%. Aquí se lo estoy diciendo y verá que en lo que resta de este mes se va a trabajar para obtener esos resultados. Don José Miguel, usted me dijo y yo quedé con usted que a las 7:30 tiene que retirarse. Entonces voy a comenzar con esta última pregunta con usted. Regáleme unos minutos. El tema de los debates, la ausencia de Laura Fernández en los debates. Inclusive mucha gente me pregunta, me dice que en el debate de ayer de candidatos a diputados por Alajuela, don José Miguel estuvo también ausente. El tema de los debates, ¿cómo lo analiza don José Miguel? Y la ausencia del partido oficialista, por decirlo de alguna manera, en esa oportunidad que de alguna forma la gente está demandando, poderlos escuchar en los debates. A ver, la definición del ciudadano no se define solamente con los debates, se define escuchando las propuestas. Y las propuestas no solamente se escuchan a través de debates, también en los debates. Voy a empezar diciendo, yo no asistí ayer no porque no quisiera. Si alguien ama debatir y ama la polémica y la discusión y la discusión de ideas e intercambio de ideas, soy yo y lo he demostrado durante toda mi vida. Ayer no pude asistir y lo había dicho desde diciembre cuando me invitaron, porque tenía un juicio que continuaba desde el día 5 de enero durante la mañana y la tarde, y a la hora en que se grababa era imposible estar. Lo que ocurrió es que ayer en la mañana se suspendió el juicio, pero ya yo había indicado que no y tenía que prepararme con todo el esquema y la dinámica y ya era imposible asistir, pero yo hubiera asistido con el mayor de los gustos. Ahora, en cuanto a doña Laura, ella ha dicho a cuáles va. Hay unos en que no va a ir y otros que va a ir. No se puede ir a todos. Si las damas vicentinas de Upala organizan un debate en el gimnasio de Upala, no, yo no me imagino a todos los candidatos yendo. Hay que escoger unos y otros. Y doña Laura ya indicó, va a ir a 4, va a ir a debatir con mucho gusto con candidatos y candidatas que van como 30 puntos abajo y no hay problema para que la gente vea cuáles son las propuestas y vea además la dinámica también de un morbo interesante que tiene el debate y se va a dar y todos lo van a disfrutar y se van a dar cuenta que doña Laura no solo tiene las mejores ideas, las mejores propuestas, sino que va a ser la mejor polemista y la que mejor se va a comportar en esos debates. No tengan la más mínima duda de eso. Muchas gracias, don José Miguel. Gracias. Nos despedimos. Gracias por haber sacado el tiempo para estar con nosotros esta mañana. No, y un saludo afectuoso a usted y a todos mis compañeros, a Francisco, a Ana Gabriela y a Álvaro. Un saludo respetuoso y mucho cariño. Que tengan un feliz año todos. Gracias. Don Álvaro Ramírez, los debates, la ausencia, la necesidad de los debates que está planteando desde muchas perspectivas, lo están planteando aquí también con nosotros, quienes están escribiendo los costarricenses. Sí, a mí sí me parece indispensable que las personas que postulan su nombre para dirigir un país puedan tener la posibilidad de no solo mostrar sus ideas, sino su liderazgo. El debate no mide solo un intercambio de ideas, mide un estilo de liderazgo.
Y aquí de lo que se trata es de escoger un líder o una lideresa. Y este es un país que requiere de esa capacidad de poder discernir entre las alternativas que tenemos. Hay mucho desconocimiento por los candidatos y las candidatas. En general, usted ve los índices de conocimiento que se tienen y son bajos. Incluso la propia doña Laura tiene un índice de conocimiento relativamente bajo. Entonces, ¿por qué es tan importante el debate? Porque es la forma democrática para exponer ideas y para contrastar estilos de liderazgo. Y yo creo que ambas cosas son indispensables en un pueblo educado para tomar una decisión inteligente. Entonces, me parece muy importante esa participación en debates para que las personas puedan discernir. Y tal vez nada más agregar una cosa, y aunque bueno, lástima que se fue don José Miguel, pero hay un tema que a mí sí me parece que es importante dejar claro. Esto del coco autoritario. No es ningún coco autoritario. Es que las señales todas son muy preocupantes. Y no es que uno se las inventa para asustar a la gente, es que uno ve con mucha preocupación cosas como lo que pasó con la hija de Álvaro, en donde el PAN en 48 horas estaba metido en la casa de Álvaro Ramos, en Escazú, buscando cosas en el baño, viendo el cuarto, viendo la sala. O sea, ¿cómo es posible que una niña de 8 años que se presenta en una actividad privada para dar una opinión termina en una acusación y una investigación del PAN y en 48 horas estaban ahí? Con toda la cantidad de niños abandonados que hay en este país y de abusos, la institucionalidad pública no puede ser instrumentalizada para perseguir adversarios políticos. Y eso está pasando en Costa Rica y nunca había pasado. El tema de la prensa y los medios de comunicación y las frecuencias y el cierre de radioemisoras y de televisoras, eso nunca había pasado en Costa Rica. El tema de la persecución contra el Tribunal Supremo de Elecciones, en la acusación constante contra la Corte, esas cosas nunca habían pasado en Costa Rica. ¿Por qué estamos hablando tanto de democracia y de defender la democracia en esta elección? Nunca había pasado, porque sí hay un peligro y sí hay una preocupación. Y no es un invento de nadie, es que las acciones que toman apuntan a que realmente el peligro es real. Y tenemos el espejo de Venezuela, de las consecuencias de otro chavismo que llevó a Venezuela a la debacle total. Ahora, en Costa Rica tenemos institucionalidad democrática que ha resistido este embate, pero necesitamos estar seguros de que vamos a tenerla en el futuro. Y por eso esta elección es tan atípica, porque estamos hablando de una cosa que en este país no se hablaba desde los años 40, que es cómo defendemos la democracia, cómo respaldamos a la institución que es el árbitro electoral. Esas cosas no tenían que pasar en Costa Rica porque todos lo dábamos por hecho y todos respetábamos las reglas del juego. Entonces, cuando se empiezan a irrespetar las reglas y a cruzar líneas rojas, a usar las instituciones públicas para perseguir a empresarios que me caen mal, a medios de comunicación con los que no comparto sus críticas, eso es otro país. Y es un régimen político distinto al que hemos estado acostumbrados los costarricenses y es una amenaza directa a la tranquilidad del pueblo de Costa Rica. Por eso estamos preocupados y por eso el tema de los debates es una opción democrática para que puedan contrastar sus puntos de vista y que el costarricense escoja, pero conociendo no solo las ideas, sino los estilos de liderazgo. Y estamos seguros que en ese proceso Álvaro Ramos va a poder persuadir a los costarricenses de que es la fuerza serena que se necesita para un cambio en democracia y la mejora de las instituciones públicas para servirle mejor al ciudadano. Gracias. Ana Gabriel, adelante. No, sí, qué pena que se fue don José Miguel, pero sobre eso lo que yo tengo que decir es lo siguiente. Si se tratara de que los evalúan por las políticas de este gobierno, eso me da tranquilidad, porque entonces creo que el pueblo de Costa Rica sabe que no hay tal política. No hay política de inversión social, no hay política de educación, no hay política de seguridad. Con todo el respeto del mundo, los números y la sostenibilidad económica que este país tiene es gracias a las decisiones difíciles que se tomaron en la administración anterior, ¿verdad? Entonces eso es importante también decirlo. Y con todo respeto, en términos de seguridad, a todas las personas que nos están escuchando, no se dejen engañar. Hubo una transformación criminal. Bajan los asaltos posiblemente, pero subieron las estafas y las amenazas y todos los impactos de los préstamos gota a gota. Y estoy segura que todas hemos tenido una abuela, una tía, una persona cercana que ha sufrido alguna estafa, incluso nosotras mismas. Y el gobierno no ha hecho absolutamente nada para eso. Y con todo respeto, la disminución de la pobreza no fue por la política de inversión social de esta administración, y así lo dice claramente los números del Estado de la Nación y los análisis técnicos que se han hecho al respecto, porque esta administración fue la que tuvo menos inversión social en la historia del país, porque se disminuyó el transporte para que las mamás pudieran llevar a sus hijos a las escuelas cercanas y ahora tienen o que dejar de ir o tienen que llevarlos a lugares más lejanos que no pueden cubrir, porque hubo 38,000 bonos menos de vivienda, porque en lugar de tener un diálogo
respetuoso con los medios de comunicación, prefirieron amenazarlos con un mecanismo que incluso amenaza esa radio que acompaña a nuestras familias todos los días. Y yo también sobre esto quiero decir que es muy lamentable que estas personas, candidatas, tanto diputaciones como doña Laura, no vayan a hacer frente a todos estos debates y oportunidades de conversar y llevar sus propuestas a la gente o de defender esas políticas, porque yo creo que es muy delicado, y ese es un mensaje a todas y todos los costarricenses. No podemos darnos el lujo como costarricenses de tener 38, 40 diputaciones del partido oficialista o del partido, porque ni siquiera es el partido oficialista, es un nuevo partido que tuvieron que crear porque ni siquiera tuvieron capacidad de diálogo al interno de su partido que los llevó al poder. Pero qué peligroso es tener 40 personas que teniendo las posibilidades de tomar decisiones y soluciones en el Ejecutivo no lo hicieron y ahora quieren ir al Legislativo a seguir haciendo nada, porque han demostrado en 4 años que no tienen habilidad de hacer absolutamente nada. Quien estuvo a la cabeza de la Caja Costarricense del Seguro Social no hizo nada para mejorar las listas de espera ni la inversión de infraestructura hospitalaria. Le deben a Cartago un hospital. Con todo respeto, don José Miguel, ni siquiera ha sido capaz de pagarle sus deudas a la Caja. Y tenemos otro montón de liderazgos que quieren encabezar don Nogui, que ni siquiera ha tenido la capacidad de tomar las decisiones valientes en su momento cuando fue ministro para dar dinero e inversión pública y fondos públicos para financiar seguridad e inversión social. Yo estoy segura que esa no es la gente que los costarricenses y las costarricenses quieren en la Asamblea Legislativa. Y por eso son muy importantes los debates, porque la gente se merece saber quién tiene claridad de los problemas, cuáles son esas propuestas y, como lo dije la vez anterior, quién tiene el liderazgo. Que el liderazgo no es matonería, es capacidad de ceder y entender que todas y todos sumamos y que nos necesitamos para sacar el país adelante. Y de nuevo, esa persona es doña Claudia Dobles y ese equipo son nuestras candidaturas a diputaciones en cada una de las provincias que van a llevar esa vocación de diálogo y esa capacidad de encontrarnos en diferencia para poder sacar adelante los grandes proyectos de ley que el país necesita. Y por eso necesitamos dar la cara, estar en los debates, seguiremos en el territorio y seguiremos llevando propuestas a través de los diferentes medios, plataformas digitales, encuentros con la gente para que nos conozcan y para que voten por nosotras en las 2 papeletas el próximo 1 de febrero. Porque de nuevo, la única fuerza política y la única candidata que tanto de indecisos como de personas decididas, capaz de ganarle al oficialismo en segunda ronda, es doña Claudia Dobles, y eso sí ha sido un tema que todos los datos han coincidido una y otra vez. Gracias, Ana Gabriel. Don Francisco Chacón, le toca a usted cerrar el tema con su opinión, con lo que quiere transmitir Claro, en esta conversación con los costarricenses. claro. A mí me parecen también esencial los debates y su participación en ella. Me parece que la decisión de no acudir a debatir en la mayoría de los debates organizados en el país es un menosprecio para los contrincantes, pero sobre todo es un menosprecio para el proceso electoral y para el votante, que tiene derecho a conocer quién es, qué piensa y cómo se desenvuelve quien eventualmente va a ejercer la presidencia de la República. Pero esencialmente me parece que la decisión de doña Laura Fernández de no acudir a los debates lo que demuestra es un tremendo miedo. Miedo a que le vaya mal, miedo a que el riesgo sea demasiado grande y no le dé no dé la talla en esos debates. Porque ellos saben, lo tienen completamente claro, que en segunda ronda ellos van a perder. Ellos van a perder y por eso es que insisten en posicionar algo completamente falso, como es decir que no va a haber segunda ronda y que esto ya está definido. No, 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 esto no está definido. Esto se va a definir en las últimas 2 semanas y esto se va a definir en mucho por lo que suceda en los debates. Y por supuesto que nadie pretende que un candidato o una candidata vaya a todos los debates en Upala o en OSA. Pero aquí estamos hablando de que doña Laura no quiere asistir a uno de los debates más importantes organizado por una televisora de gran alcance nacional. Ese no es el de Upala, ese no es el de OSA. Estamos hablando de uno grande a la que ella tiene miedo de asistir. ¿Y por qué es importante que vaya? Porque lo cierto es que los costarricenses no la conocen bien a ella. Yo he estado en varios focus group en donde preguntan quién es Laura Fernández y no saben quién es ella, ni saben
cuáles son sus ideas ni cuáles son sus propuestas. Y yo les pregunto a ustedes aquí, ¿cuál es la propuesta estrella de Laura Fernández y del partido oficialista? Yo creo que nadie puede siquiera responder porque no existe. No existe la propuesta estrella del partido oficialista. Por eso yo creo que ellos, si de verdad creen que no va a haber segunda ronda, se van a llevar tremenda sorpresa. Se van a llevar tremenda sorpresa porque va a haber segunda ronda y van a estar muy, pero muy lejos de los 38 diputados. El costarricense quiere transformaciones, quiere cambio, pero lo cierto es que la transformación y el cambio que prometió este gobierno ha sido completamente inefectivo, sin resultados en seguridad, en educación, en las filas de la caja, prácticamente en cualquier campo, cero resultados efectivos. Y lo que el costarricense quiere es cambios con resultados. Y por eso en los debates, y ahí yo creo que don Juan Carlos Hidalgo va a jugar un papel fundamental con sus propuestas, demostrando qué es lo que propone y cómo va a lograr llevarlo adelante. Y yo creo que don Juan Carlos tiene, además de ser el mejor candidato, el más preparado, con las mejores propuestas, el que ha digerido mucho más su pensamiento para poder llegar a la presidencia a hacer un cambio con resultados, es el candidato que menos rechazo tiene entre todos los que tienen posibilidad de pasar a segunda ronda y creo que es el que más puede unir a los costarricenses para enfrentar el oficialismo en abril del 2026. Bien, muchas gracias a Ana Gabriel Zúñiga, a José Miguel Villalobos, a Álvaro Ramírez y a don Francisco Chacón. Voces de la política en un momento en que la política adquiere dimensiones extraordinarias en Costa Rica y en un momento de definición de los costarricenses que aún están indecisos o que simplemente dicen yo no creo en los políticos y no voy a votar. Y entonces se los agradezco mucho.